siquiera hay veces, mírenle, yo no quiero, yo no estoy diciendo que sea bueno que nos muera la gente que queremos. Simplemente aprende a encontrar que detrás del drama puede haber una buena noticia. No todos son malas noticias. Detrás del drama puede estar agazapada, pero maravillosa, la alegría. El evangelio de la alegría. El evangelio fue escrito para anunciarnos fidelidad en medio del dolor. ¿Por qué yo he titulado esta parte "No nos dejes caer en la tentación"? Por una razón. Los primeros cristianos se encontraron rápidamente con que uno de los problemas más serios era el sufrimiento. Y el sufrimiento de ellos era bien serio. Los estaban matando. Y los estaban matando justamente por tener fe. No se estaban muriendo de una enfermedad. No se estaban muriendo fruto de la violencia social. Se estaban muriendo por tener fe en Jesucristo. Se estaban muriendo por confesar la fe en el Señor muerto y resucitado. Y claro, cuando llega el dolor sucede el escándalo. Cuando llega el dolor sucede como la idea de que algo salió mal. ¿Qué pasó? Nos habían dicho que Él salvaba la vida, y porque ahora lo que tenemos entre las manos es sufrimiento. Y a ese momento de sufrimiento, momento terrible en que tú dudas de la presencia de Dios, momento en el que tú crees que estás solo y abandonado, a ese momento en que estás en riesgo de escandalizarte de Dios y en riesgo de perder la fe porque no entiendes por qué te llegó el dolor, a ese momento los primeros cristianos lo llamaron el momento de la prueba, y eso lo tradujeron como la tentación. ¿Se han dado cuenta que el Padre Nuestro le cambiaron un poquito la redacción? Hace algunos años lo rezábamos y "no nos dejes caer en tentación", y después lo corrigieron y pusieron "en la tentación". ¿Por qué? Porque es que la petición del Padre Nuestro no es que no caigamos en tentacioncitas, es decir, en cualquier tipo de tentación. Señor, que no mire a esa mujer que está como muy querida, muy buena, muy panosa. No, ese no es el problema. Cuando dice Señor, no nos dejes caer en tentación, no es que Señor, que no me coma ese helado tan bueno que me está llamando, vení. No es esa la tentación. La tentación, como aparece en el Evangelio, no nos dejes caer en la tentación. La tentación es el momento en que podemos perder la fe. Y podemos perder la fe por culpa de la prueba, por culpa del sufrimiento. Luego, cada vez que ustedes rezan el Evangelio, le están pidiendo, el Padre Nuestro, le están pidiendo al Señor fuerzas para no caer en el momento en que llegue la tentación. Es decir, para no desanimarse en el momento en que llegue el dolor y así desanimados perder la fe. Señor, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes escandalizarnos de ti, no nos dejes dudar de ti, no nos dejes pensar que tú no estás, no nos dejes creer que a ti no te importa mi sufrimiento, no nos dejes pensar que a ti no te importa que la humanidad se revuelque en el dolor, no nos dejes creer que se ha agotado tu misericordia. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Todo el evangelio es arrevesado. Miren, yo no sé de dónde nos sacamos los cristianos la idea de que el que camina con Dios ningún zapato le aprieta. Yo no sé de dónde nos sacamos la idea de que creer en Dios y a uno le arregla la vida. Se le embellece la cara, se le arregla la piel, se le quitan las enfermedades, el marido consigue trabajo, la esposa se vuelve querida y deja de celarlo a uno, los hijos todos van derechitos y ninguno comete errores. Eso en ninguna parte del Evangelio dice. De una vez se los garantizo, en ninguna parte está prometido que por creer en Dios la vida marcha magnífico. Más bien les tengo malas noticias. El Evangelio casi que dice lo contrario, que al que cree en el Señor le va mal. Por lo pronto como que lo crucifican.
Es que miren, yo no sé, ustedes no se han dado cuenta que el Señor de nuestra fe le fue mal. Se le murió el papá jovencito. La mamá la atravesaron 7 dolores que todavía nosotros hoy en día rezamos. Salió a predicar y eso, no, pobrecito, duró menos que un pastel en la puerta de una escuela. A mí me ha ido mejor, yo llevo como 14 años hablando paja y todavía no me han regañado ni nada. En cambio el pobre nuestro Señor Jesucristo ni 3 años ajustó, a los 3 años ya lo querían matar. Se levanta 12 amigos y uno le resulta traidor y los demás cobardes. Es más, en el que más confiaba, que era en el que iba a confiar la iglesia, en el que más confiaba, lo niega y dice: yo ese man no lo conozco. ¿Qué? Jesús me suena, pero no sé. Fuera de eso, al que más bien había hecho, había resucitado muertos, había curado enfermos, le había devuelto la vista a los ciegos, el oído a los sordos, lo crucifican. El sacrificio, la muerte más terrible de la antigüedad. Y nosotros todavía le protestamos a Dios porque nos duele una uña. Señor, ¿qué pasa? Tengo un problema. Y el Señor te responde: yo tengo un montón. Es que a mí todo me salió mal. Díganme una cosa que le haya salido bien al pobre Jesús. No, se ganó una rifa, encontró un pescado de los de la pesca milagrosa y ahí venía un bono del Carrefour y se fue con los 12 apóstoles. Nada, ni es que eso le tocó. El pobre no se ganó nada, nada. Al pobre ni en los Robinson se ganaría nada, porque me lo imagino intentando sacar pan de una piedra y nada, no le sale. Si alguien es de malas es nuestro pobre Señor. Miren muchachos, lean el Evangelio bien leído. No está prometido en ninguna parte que no tendrás sufrimiento. Lo que está prometido es que el Señor te ama, punto. Y te ama en medio de la alegría y en medio del sufrimiento. Es más, lo que está dicho en el Evangelio es que en medio del dolor se puede descubrir la alegría. Capítulo 5 de San Mateo. Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, se le acercaron sus discípulos y él tomó la palabra y se puso a enseñar diciendo: felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que sufren, porque ellos van a recibir consuelo. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Felices los que tienen limpio el corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por su fidelidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten, los persigan, los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque Dios les va a dar una gran recompensa. ¿Todavía creemos que el Evangelio dice que no hay dolor? Justamente lo que dice el Evangelio es que el dolor es el lugar de la alegría, que el dolor es el descubrimiento de la mejor alegría, porque la alegría que nace del dolor es la alegría a toda prueba. Todas las otras alegrías te las pueden quitar, pero la alegría nacida del dolor no te la puede quitar nadie, porque ha nacido del suelo del mundo. Los que duermen en el suelo nunca se caen de la cama. ¿En qué tienen construida la alegría? Si somos alegres porque todo nos sale bien, ¿qué vamos a hacer cuando salga mal? Si somos alegres porque tenemos salud,
¿Qué vamos a hacer cuando tengamos enfermedad? Si somos alegres porque somos bellos, ¿qué vamos a hacer cuando se nos arrugue la piel y cuando dejemos de ser hermosos? Si somos alegres cuando la gente nos quiere, ¿qué vamos a hacer el día en que alguien nos rechace? Si somos alegres porque nuestro trabajo funciona, ¿qué vamos a hacer cuando no funcione? Si somos alegres porque no tenemos problemas, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos problemas? Por lo tanto, aprendan a ser felices cuando hay problemas, porque si aprenden a ser felices cuando hay problemas, por añadidura serán felices cuando no haya problemas. Aprendan a ser felices cuando están enfermos, porque por añadidura serán felices cuando estén sanos. Y aprendan a ser felices cuando lloran, porque por añadidura serán felices cuando rían. Por eso, felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Felices los mansos, los sufridos, los hambrientos, los perseguidos, porque es que si tú aprendes a ser feliz en la persecución, serás feliz también en el aplauso. Pero si solo eres feliz cuando hay aplauso, entonces sufrirás tremendamente cuando ya no se escuchen los aplausos y solo haya rechazo. Aprende a ser feliz en el reverso. Aprende a ser feliz en el suelo. Aprende a ser feliz con la nada, porque el que es feliz con la nada aprende a disfrutar el poco. Pero el que para ser feliz tiene que tener mucho, lo poco le parece un calvario que no es capaz de aceptar. De San Francisco de Asís se decía que él comentaba: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Mientras menos deseos tengas, más feliz serás. La gente es tan infeliz porque tiene muchos deseos. Cuando yo era chiquito se decía que todo niño que nacía traía su arepa debajo del brazo. Eso se decía. Por eso las familias tenían 12 hijos, 15 hijos, porque todo hijo traía la arepa debajo del brazo. Eso era relativamente cierto, porque eso se decía en una Antioquia campesina, en la que cada hijo que llegaba a partir de cierta edad trabajaba el campo y ayudaba en su propio sustento. En la Colombia de las ciudades eso ya no es tan cierto. Además, si ustedes se fijan, la vida se nos complicó. Ya no es necesario que todo hijo venga con su arepa debajo del brazo. Debe venir con la arepa debajo del brazo, el colegio debajo del brazo, la ropa debajo del brazo, los pañales desechables debajo del brazo, porque los de tela se ensucian mucho y hay que lavarlos y que complica y tal. La leche S26 debajo del brazo, el Milo creciditos debajo del brazo, la leche Clean 1, 2 y 3 debajo del brazo, las 4, 5 y 6 debajo del brazo, el bono del colegio bilingüe debajo del brazo, el viaje a Miami debajo del brazo, el computador debajo del brazo, la internet debajo del brazo, el apartamento bueno debajo del brazo, el carro debajo del brazo, la narcotoyota debajo del brazo, la finca debajo del brazo, el viaje a Cartagena debajo del brazo. No le cabe tanto debajo del brazo. Tanto deseo. La inflamación de los deseos trae la inflamación de la tristeza, trae la inflamación de la desdicha. Cuando más deseas, menos consigues, y como menos consigues, menos feliz eres. Entonces desea menos y te parecerá que lo poco que consigues es demasiado porque no lo esperabas. Les recomiendo esa trampa, es muy bacana. Espera poco y lo poco que esperes te parecerá demasiado. Miren, se los digo con una trampita personal. En el año de 1991 a mi papá le hicieron la primera operación del corazón. Yo no había caído en la cuenta de que podía perder a mi papá. Yo me acuerdo que fui a la clínica cardiovascular a despedirlo. Le puse los santos óleos, le di la bendición y lo vi irse por el pasillo hacia el quirófano. Luego me fui a la capilla y estuve las 3 horas que duró la operación en la capilla. Y en la capilla estuve haciendo esta oración todo el tiempo. Te doy gracias, Señor, porque me regalaste a mi papá. Si tú lo quieres, no te culpo, porque van a pasar muy rico juntos. Así que si te lo quieres llevar, yo te lo entrego. A mi papá lo entregué hace más de 10 años y mi Dios no me dio gusto, ahí está.
Ahí está, para llevarme la contraria. Porque a él le fascina llevarle la contraria a uno. A mi mamá la entregué hace 5 años, que estuvo muy malita, muy desanimada. Ahí la entregué a ella. Señor, es tuya. Pues ahí está. Y aliviada. Desea poco y lo poco. Pero si yo me pongo, Señor, si me quitas a mi papá, ¿yo qué voy a hacer? Pues un hijo sin papá. Eso es lo que voy a hacer, evidente. Que me quitas a mi papá, ¿qué voy a hacer? No, muchachos, deseen poco y lo poco que deseen lo desean poco. Es la lógica de las bienaventuranzas. Todo el evangelio está escrito sobre las bienaventuranzas. No tiene chiste ser feliz cuando todo sale bien. Cualquiera puede ser feliz cuando todo sale bien. Los paganos son felices cuando todo sale bien. Los que no tienen fe son felices cuando todo sale bien. Los ateos son felices cuando todo sale bien. Los hombres malvados son felices cuando todo sale bien. Pero cuando todo sale mal, cuando uno se enferma, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la cruz, cuando llega el calvario, las malas noticias, las dificultades, solo son felices los que tienen grandeza adentro. Solo son felices los que tienen una fe que los sostiene. Solo son felices los que han aprendido a ver el rostro de Dios incluso en el sufrimiento. Felices ustedes, nada les podrá quitar la dicha, porque cuando has aprendido a ser feliz en el llanto, por añadidura y por más, serás feliz en la risa. Un repaso rapidito al evangelio para que les dé pena. Y les digo para que les dé pena porque más de uno de nosotros llegamos hoy acá con una quejumbre. Porque es que los colombianos, usted junte 5 colombianos y ¿a qué se reúnen? A quejarse. Usted junta 5 empresarios, esto de hacer empresa es pa' machos. Esto está muy difícil. Usted junta 5 señoras y hablan de lo caro que está el mercado. Usted junta 5 antioqueños, Antioquia ya no es la misma. Usted junta 5 medellinenses, este Medellín se lo llevó el berraco. Usted junta 5 jóvenes, mis papás no me entienden. Usted junta 5 estudiantes, el estudio está hartísimo. Usted junta 5 profesores, estos estudiantes de hoy no sirven para nada. Deporte nacional, el lamento. Ese es el deporte nacional, con medalla olímpica. Porque nosotros más lamentosos, quejetas, quejumbrosas, ay querida, nada, qué cosa tan horrible. Entonces, para que nos muramos de pena, les voy a presentar el evangelio en el que ustedes fueron bautizados. El evangelio en el que a ustedes les anunciaron. El evangelio que creemos. El evangelio del Señor. Y ya van a ver que no es el evangelio de la alegría fácil. Es el evangelio del dolor. El nacimiento de Jesús. Nacido en una ciudad lejana. Al azar de un viaje. De un largo viaje de una mujer parturienta, rechazado en el mesón y en una pesebrera calentado por animalitos, visitado por los pastores, pero con un rey deseando matarlo. Así fue el nacimiento de Jesús. Aquí ustedes nacieron mejor que él. Yo nací en el Hospital San Vicente Paúl, allá hay una placa. Sí, aquí nació el padre Juan Jaime. Claro que cuando nació no era padre, pero aquí nació el padre Juan Jaime. Pesó, todavía están calculando cuánto pesó. Estoy en la sección fenómenos, no crea que es por ser una persona muy, no, fenómenos. El padre Juan Jaime, un meteorito que cayó el otro día y ahí vamos pues. Entonces, todos nosotros nacimos mejor, nacimos en la casa, nacimos queridos. Él nació rechazado, con un rey buscándolo para matarlo. Manifestado como abundancia de gozo. ¿Dónde se manifestó Jesús? Se manifestó en las bodas de Caná. ¿Y qué pasó en las bodas de Caná? Se acabó el vino. Miren el dolor siempre está presente en el evangelio. Y allí donde se había acabado el vino, Él hace abundancia de vino, como un signo de alegría en medio del sufrimiento.
anunciando el reino de Dios en el corazón mismo del dolor. Lean y lean el Evangelio y verán que el Señor está acompañado siempre por el dolor del pecado, el dolor de la prostituta, el dolor del ciego, el dolor del leproso, el dolor de los pobres, el dolor de los niños. Es el hombre del dolor, acompañado por el dolor, anunciando: alégrense, ha llegado el reino de Dios, y se lo anuncia a los que viven en medio del dolor. Todo el Evangelio es un grito de alegría en el corazón del dolor. Y nos podemos preguntar: ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta anunciar la alegría en medio del dolor? Y el Evangelio nos responde: el precio que hay que pagar por anunciar la alegría en medio del dolor es la vida entera, es el dolor de la cruz. Cuando sientas que tú sufres demasiado, cuando la enfermedad te salga en la piel o la sientas en las entrañas, cuando estés enterrando el hijo que salió de dentro de ti, cuando estés despidiendo a tu padre o a tu madre, o por una noche más te acuestes sin saber dónde está la persona que tanto amas, cuando creas que eres desafortunado o desafortunada por la vida que te tocó vivir, cuando al final de la tarde intentes unir los pedazos rotos de una pareja que ya no es, entonces mira a la cruz y recuerda que el Señor de todo lo que existe, hacedor de toda la belleza, ya sufrió todo lo que tú sufres, para que tú en medio de tu dolor puedas tener una gotita de alegría. Porque incluso tu hijo muerto ahí está en esa cruz, tu niño drogadicto ahí está en esa cruz, tu hijito con SIDA está en esa cruz, y tu matrimonio roto está lleno de espinas, sangrando en esa cruz. Porque todo lo que tenías que sufrir ya lo sufrió Él por ti. Hay una hermosa escena del Evangelio que no quiero dejar de leer. Estando Jesús en Betania, reclinado a la mesa en casa de Simón el leproso, llegó una mujer llevando un frasco de perfume de nardo auténtico, muy caro. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene ese derroche de perfume? Podía haberse vendido por un dineral y habérsele dado a los pobres. Y la regañaban, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Está bien lo que ha hecho conmigo, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán socorrerlos cuando quieran. En cambio a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que podía, ha embalsamado de antemano mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se pregone la buena noticia, se recordará también en honor de ella lo que ha hecho por mí. El frasco de perfume, el frasco de alabastro. En el relato de la pasión en el Evangelio de Marcos, se rompe un frasco de perfume. ¿Qué significa ese frasco de perfume? Ese frasco de perfume representa la vida. Marcos siempre nos coloca como ejemplo de fe a las mujeres. Por eso es una mujer la que antes de la pasión rompe el frasco de perfume costosísimo, costosísimo, y lo rompe de amor por el Señor. Es el mismo frasco que Judas no se atreve a romper, porque para amar al Señor hay que romper un frasco, y Judas tiene que romper el frasco de lo que él pensaba que tenía que ser el Señor, y como no lo rompió, terminó traicionándolo. Y Pedro tiene que romper un frasco. Él creía que Jesús era el Mesías triunfador, el Mesías guerrero, el Mesías que iba a vencer. Él no estaba preparado para un Mesías vencido.
Y por eso cuando Pedro negó a Jesús, se le rompió todo su interior y estallando en lágrimas, al fin logró quebrar su frasco de perfume de amor por el Señor. Todos, si queremos amar al Señor, algún día tenemos que quebrar nuestro frasco de perfume. ¿Qué es el frasco de perfume? Aquello que es demasiado valioso para mí, pero que por amor algún día tengo que quebrar para demostrar que tan grande es mi fe. Porque la vida de todos, les tengo malas noticias, la vida de todos pasa por la cruz. Ni uno solo de los que estamos acá nos vamos a salvar de eso. Lo que pasa es que nunca llega la que uno pide. Uno pide una para la que se sienta uno fuerte y le llega justo aquella en la que uno tiene que quebrar el frasco de alabastro. Le llega justamente aquella prueba para la que uno no estaba preparado. Y cuando llegue, rompe el frasco, entrégale a él las esencias, confía. Les garantizo que donde se anuncie el evangelio, se recordará el nombre de esta mujer. Una mujercita rompió su frasco. Desde entonces, todo el que quiera amar al Señor termina rompiendo su frasco. Eso que creíamos valioso y que entregamos, Señor, haz lo que quieras, destrózalo si quieres, pero tú tienes que saber que yo te amo. La crisis, muchachos, la crisis de los primeros cristianos fue el escándalo de la persecución. Porque ese escándalo de la persecución le hizo sentir a los primeros cristianos que parecía que estaban equivocados. Porque claro, cuando uno le han dicho que es el Salvador del mundo y ahora nos están persiguiendo, uno empieza a pensar que algo salió mal. Por eso la crisis de los primeros cristianos es la crisis del dolor. Hay un relato en el Evangelio que nos narra justamente la crisis del dolor. ¿Se acuerdan de Santo Tomás, el apóstol? No puede creer en la resurrección. No puede creer porque el dolor le estremeció de tal manera la vista que él tiene ahora amargado y triste el corazón. Una de las curaciones más hermosas del Evangelio, la gente a veces no cae en la cuenta de que es una curación de un enfermo. Una de las curaciones más bellas del Evangelio está narrada en el Evangelio de Juan. A los 8 días Jesús se aparece y les dice a los discípulos: paz a ustedes. Y luego llega y mira a Tomás y le dice: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, aquí tienes mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y en ese momento Tomás se postra ante él y le dice: Señor mío y Dios mío. Y salta la alegría, y rompe la amargura, y se le acaba la tristeza, y entra en lo que es la experiencia de la resurrección. Alégrense, alégrense que en medio del dolor ha brillado la vida, y en medio de la cruz es más fuerte la resurrección. Ahí es donde cura a su amigo enfermo de amargura. Todos nosotros somos un poquito Tomás. Ese Tomás que necesita pruebas para creer. Todos nosotros somos un poquito Tomás. Ese Tomás amargado por la tristeza. Ese Tomás que piensa que ya los sueños no son posibles. Ese Tomás que piensa que todo salió mal. Ese Tomás que está convencido que el Señor ya no está presente. Y a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, Tomáses y Tomásas, se nos viene ahora el resucitado, nos mira con sus ojos llenos de misericordia y nos dice: trae tu dedo, toca mi dolor, trae tu mano, toca mi sufrimiento, y no seas incrédulo, sino creyente. Y en el corazón de tus dudas descubre que cuando el ángel del dolor pasa por tu vida, el Señor está contigo mucho más que siempre. Te está sosteniendo y te está diciendo al oído: no tengas miedo, yo estoy contigo. Tú y yo, mayoría absoluta.